Crucifixión de nuestro Señor, pues ciertamente es el mensaje más perseguido por el demonio. Lo que menos quiere es que se siga predicando sobre el Señor Jesucristo y por eso es que se inventa diversas falsedades, otros temas, otros propósitos, cuando el objetivo indiscutible, imbatible de la iglesia misma es el seguir predicando a Jesucristo y a este crucificado, que es la expresión que utiliza el apóstol Pablo. No proponernos saber ninguna otra cosa, no estamos en la iglesia para ver nuestra grandeza, para volvernos ricos, aunque el Señor bendice a quien quiera bendecir de las diferentes formas como Él quiera bendecir, pero no es ese el fin. Estamos en la iglesia para hablar del crucificado, para poder llamar a las personas al arrepentimiento, a esta salvación gratuita tan grande. A nosotros no nos costó nada, al Señor Jesucristo le costó muchísimo dolor, muchísimas penas, mucho sufrimiento. Y eso es lo que estamos viendo y es lo que espero que apreciemos todos, que logremos apreciar esto. Y esa es la razón por la cual estamos acá. Si usted quiere servir al Señor, o mejor dicho, si viene a la iglesia, venga, pero para servirle. Si quiere agradar a Dios, agrádele al Señor Jesucristo que murió en la cruz por usted. Ese es el propósito. No se trata de quién le alabe, quién le diga, ni siquiera quién le dé gracias. Muchas veces ni siquiera dan gracias por el bien que uno hace. Pero no se trata de gracias ni tampoco buscamos el agradecimiento de nuestro Señor. Nosotros somos los que le agradecemos a Él. Nosotros somos los que le debemos a Él todo. Nosotros solamente debemos buscar y perseverar en agradarle a ese Señor que sufrió tanto por nosotros. Hace 2 semanas revisamos la flagelación del Señor Jesucristo. Una cuestión un tanto como parodia, pues la idea de Poncio Pilato era sacar a Jesús, miren, aquí está, ya lo flagelé. Esa era la idea. Ya lo flagelé, ya lo castigué, déjenlo ir. Si este no hizo nada, este ya es justo. Pero fue una parodia, fue una broma, fue un chiste, porque fue todo el pretorio que se juntó, fue toda la compañía que se juntó a ponerse a flagelar, a insultar y a golpear al Señor Jesucristo, de tal manera que con esa flagelación es esa flagelación precisamente la que le provoca la muerte. No es la cruz. La cruz no lo mató, fue la flagelación la que le provocó la muerte. Ya iremos viendo eso. Todo el pretorio se reúne contra el Señor Jesucristo y le flagela con el flagrum, es el flagelo romano. Consistía en bandas de cuero con pedazos de metal, con puyas, a veces con bolas o con pelotas de metal y a veces también con pedazos de hueso. Esto, imagínense el golpe, ¿no? Al hacerlo como con chicote, como con regla, como con paleta, es el mismo golpe, solamente que estas puyas, estos añadidos que tenían las bandas, lo que hacía era saltar y prenderse sobre la carne. Y por supuesto, cuando ya no había carne, se prendían sobre los músculos y se prendían incluso hasta descubrir los mismos huesos. Esa era la flagelación que recibía el Señor Jesucristo. Fue tan gravísima que un hombre muy sano, muy fuerte, muy capaz, él era capaz de recorrer, no sé, 50 kilómetros diarios sin ningún problema. Sus discípulos eran los que se cansaban, sus discípulos eran los que andaban cansados con él. Era un hombre tan fuerte que estaba acostumbrado a dormir de noche ahí en el Monte de los Olivos. En el último año, él acostumbraba a dormirse ahí en el Monte de los Olivos y en lo único que lo cubría, lo tapaba, era su manto. Era lo único que él tenía para cubrirse. Era fuerte. Pero ¿por qué terminó muriendo tan pronto? Pues obviamente la pérdida de sangre. Ese fue el punto importante, la pérdida de sangre. Cuando Pilato vio que la gente no estaba contenta, solo con que lo flagelaran, ya estaba muerto de todas formas, o sea, no era que quisiera liberarlo, pero cuando vio que no estaba contenta la gente, bueno, entonces voy a contentar a la gente y esa es la razón por la cual lo entrega mejor a la crucifixión. El Señor Jesús es llevado a la crucifixión y está tan gravemente herido que ni siquiera puede caminar, ni siquiera puede llevar su cruz. Parte de la tortura de la crucifixión, porque era una tortura espantosa, una tortura horrible, era que el sentenciado tenía que llevar
o la cruz o al menos parte de la cruz, o sea, el patíbulo, el travesaño, tenía que llevárselo hasta el lugar en donde él sería crucificado. Era una muerte espantosa, era una tortura horrible. ¿La tengo que describir? O sea, hoy se la van a imaginar. Y sí es importante que se la imaginen, precisamente para que sepan lo que le costó al Señor Jesucristo, que ustedes estén ahí, sentados, sentadas, y que yo esté aquí hablando de Él. Y no solamente eso, sino que podamos entrar a la misma presencia de Dios. El Señor Jesús no pudo llevar la cruz, es por eso que viene este personaje, Simón de Cirene, el cual es tomado, él venía del campo, así que era una persona fuerte, lo vieron fuerte los romanos y lo obligaron. Lleva tú la cruz, lleva tú lo que a ese le tocaba. Y es por esa razón que él es ayudado a llevar su cruz, pero el sentenciado tenía que llevar su cruz. Sale de Jerusalén a esta loma, a este lugar un tanto alto que se llama el Gólgota o el lugar de la calavera. Ahí era donde se ejecutaban a los sentenciados. Gran parte del éxito del Imperio Romano y de las costumbres romanas de aquel tiempo era precisamente gracias a la crucifixión. La crucifixión era una forma de, pues, matar sin matar. Las personas ahí se morían de hambre, se morían de sed, principalmente de sed, pero en realidad no las estaban matando de una vez. Lo utilizaron muchísimo, muchísimos crucificados hubo. Lo que voy a describir no es solamente el Señor Jesús, hubo muchísimos crucificados antes de Jesús y por supuesto después de Jesús, y especialmente entre los judíos. En el año 70 se llevan a cabo las guerras judío-romanas que terminan en ese lugar, en ese cuartel especial de Masada. Ahí es donde termina esa guerra, pero cuando los romanos entran a Jerusalén y destruyen Jerusalén, ellos crucifican a una gran multitud de personas. Era más o menos la costumbre de los romanos. La idea era poner a los sentenciados ahí, exhibirlos a todos estos que se rebelaban contra el imperio, todos aquellos que se atrevían a alejarse del dominio romano y simplemente ahí los dejaban y que fuera cuestión del tiempo que murieran. Pasó también con la rebelión de Espartaco, varios años antes del Señor Jesús. En la rebelión de Espartaco, los únicos esclavos que quedaron, pues se juntaron, todos los esclavos, y se rebelaron contra el Imperio Romano. Todos esos esclavos fueron crucificados. No se sabe si se crucificó a Espartaco o ya se le había matado, pero de todas maneras todos se fueron, toditos, toditos se fueron. ¿Qué era la crucifixión? Todos hemos visto una cruz que tiene esa su forma de T, tiene su patíbulo, en donde van los brazos o las manos, y por supuesto en el vertical es en donde van los pies. Vemos en Marcos 15:22. Marcos 15:22 al 24. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Esto, por cierto, era fuera de la ciudad. Afuera de la ciudad, y esto ya fue profetizado por Moisés. ¿Se recuerdan el día de la expiación, capítulo 16 de Levíticos? En el día de la expiación se sacrificaban a dos corderos, perdón. Habían dos corderos para expiación. Uno no se sacrificaba, pero el sacrificio era sacarlo de la ciudad, enviarlo al desierto para Azazel. Así se decía. Azazel era un demonio. Entonces, ese cordero se entregaba a los demonios. Tenía que salir de la ciudad. Eso es precisamente la representación del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que salir de la ciudad para poder padecer. Desde entonces Moisés ya había dejado la profecía, desde entonces Moisés ya estaba hablando del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado y por supuesto que saldría de la ciudad para poder recibir los pecados, ser entregado a la maldad, ser entregado en las manos del demonio precisamente para hacer cosas viles con él.
Y diría yo, no hay mayores vilezas como la crucifixión. Marcos 15:23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra pero él, perdón, mas él no lo tomó. ¿Qué era el vino? Mezclado con mirra, un tanto narcótico. La idea era noquearlo un poco. Para que los romanos quisieran noquear a aquel que le iban a quitar la vida, ya con eso se nos empieza a explicar que la idea de la crucifixión era algo espantoso. A los romanos no les molestaba el espanto. Les encantaba ir al circo romano y ver ahí a dos gladiadores cómo se arrancaban la cabeza, a ver quién le arrancaba la cabeza al otro, ¿no? ¿Quién iba a ser el primero? ¿Cómo le iba a atravesar con una lanza y todo lo demás? Ellos les divertía todo eso. El hecho entonces de usar el vino mezclado con mirra para poder asonsar, atontar, quitar un tanto el dolor, mitigar un tanto el dolor, ya se nos empieza a hablar de que serán dolores espantosos los que sentirá. Tomen en cuenta la diferencia con el Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo fue flagelado. Cuando se sentenciaba, perdón, a muerte a través de la crucifixión, pues simplemente se le crucificaba ya. Con el Señor Jesucristo fue la gran diferencia que él tuvo que sufrir la flagelación, la pérdida de sangre terrible em, y por supuesto la crucifixión. Los últimos tiempos del Señor Jesucristo fueron de mucho dolor y él fue tan fuerte y tan valiente que no quiso. No quiso tomar ninguna medida, no quiso utilizar ninguna forma. Él tenía que enfrentar la cruz con todos sus sentidos, con todo lo que pasaba en su cuerpo. Él iba a sentir la muerte, pues era parte del sufrimiento, parte del castigo. La única ayuda que recibió fue la de Simón de Cirene, nada más. Versículo 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Está bastante sencillo, ¿no? Está bastante simple y la gran mayoría de todos los evangelios pues dicen básicamente la misma historia. Le crucificaron o ya para ser crucificado dicen básicamente lo mismo. ¿Qué es la crucifixión? Por medio de descubrimientos arqueológicos se ha comprendido de que había una cierta disposición especial con respecto a los pies. Con respecto a los brazos de los crucificados, pues no se tiene, al menos hasta ahora, ningún descubrimiento, pero se puede inferir de acuerdo a lo otro, a lo que pasaba con los pies. Quiero decir que los descubrimientos arqueológicos que se tienen sobre crucificados es de literalmente huesos de los pies. Huesos de los pies, huesos de las piernas de los crucificados, en donde todavía están ahí los clavos. Esto quiere decir que los clavos quedaban tan incrustados, tan sometidos, de que muchas veces a los crucificados se les enterraba, pues ya directamente con los mismos clavos. O sea, se quitaba de la cruz, se quitaba del madero, pero ya no se les podía quitar los clavos. Y eso es lo que se ha encontrado. Nosotros hemos visto películas, estoy bastante seguro que ustedes han visto películas, series y diferentes cosas como es la crucifixión, pero estos nuevos descubrimientos pues han sido bastante reveladores. Y es que la idea de los clavos, nosotros lo vemos, imaginemos que este es el pie y lo vemos como acá, en medio del pie, ¿no? Y vemos como que fueran los dos pies estos y entonces lo vemos así y lo vemos crucificado, así. Pero según los nuevos descubrimientos no fue de esa manera, no es esa forma la que utilizaba. Vean, los romanos eran expertos en quitar la vida. Y no solamente eran expertos porque no tuvieran mucha conciencia o porque tuvieran hasta el circo romano, sino porque también habían practicado mucho, y especialmente la crucifixión. Crucificaron en África del Norte, crucificaron a los galos, crucificaron a Espartaco, esa rebelión, ya lo mencioné, crucificaron en la rebelión también de los judíos, o sea, crucificaban a diestra y a siniestra. Así que se volvieron expertos haciéndolo.
¿Cuál era la mejor forma de crucificar? En el caso de los pies, como digo, tengo que describir un poco la anatomía de esto. En el caso de los pies, la articulación del tobillo se forma por dos huesos que vienen en nuestra pierna. Nosotros le llamamos pantorrilla o decimos donde tengo el camote. Pues ese lugar se forma de dos huesos. Son dos huesos así. Uno grande y uno delgadito. No muy delgadito, pero un tanto delgado. Son dos huesos así. Es la tibia y el peroné. Ustedes cuando se tocan el tobillo, no se lo tocan ahorita, pero cuando se vayan a tocar el tobillo, cuando se estén cambiando calcetines, poniéndose calcetas o lo que sea, entonces ustedes van a ver en sus tobillos a los lados dos puntitas, dos crestecitas en sus tobillos. Uno es la tibia, otro es el peroné. Ahí están tocando dos huesos, tibia y peroné. Son estos dos huesos que vienen así. Y estos dos huesos vienen a unirse con el pie. Imaginemos que es este el pie. Vienen a unirse así. Y es esa la razón por la cual nuestro pie solamente lo podemos mover así, en el tobillo. Ustedes me dirán, no, pero yo puedo mover así mi pie. No, 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 no es el tobillo. Usted puede mover su tobillo así. Puede mover así, pero eso son las articulaciones del propio pie. Hay varios huesos en el pie. Entonces ahí se juegan esos huesitos. Entonces por eso lo mueve así. La articulación del tobillo solo son esos dos y el pie solamente se mueve así. Los descubrimientos sobre los crucificados demuestran que los romanos utilizaban esa articulación. Donde venía el pie, encajaba en los dos huesos, utilizaban esa articulación para meter el clavo. Ahí donde tenemos muchas bandas, muchos músculos, pero no hay mucha articulación, como lo describo, y por eso lo describo. Solamente están esos dos huesos así, y viene el pie a encajarse así. Es ahí donde metían el clavo. Y lo que tienen que hacer entonces es imaginarse, tomando un pie del Señor, ¿y de qué tamaño sería el clavo? Para poder encajarlo en una región tan gruesa, tendría que ser mínimo de ¿cuánto? ¿5 pulgadas? ¿4 pulgadas? ¿5 pulgadas? También tenían que tomarlo los romanos para poder dar al menos los primeros golpes. Así que tenemos que imaginarnos a varios romanos sujetando las piernas y a uno con este enorme clavo metiéndolo. La ventaja con esto es, pues obviamente no se iba a mover, de ahí no se iba a mover nadie. Pero la otra cuestión es que casi no había fractura. De tanto en tanto puede ser que tocaba o que rozaba alguno de los huesos, pero en realidad no había fractura. Y en el caso de los dos huesos que digo, que son estos huesos rectos, ellos lo único que pasaba era, mientras iba atravesando el clavo, lo que pasaba era que se iban separando, un tanto. No mucho, un tanto. Pero ciertamente era doloroso, espantosamente doloroso. Si yo fuera romano de ese tiempo, pues lo mejor sería poner un pie, clavarlo y después el otro pie, clavarlo a la par. Sería lo más lógico, ¿no? Pero al final no lo sabemos. Bien puede ser que lo clavaran los dos, pero tenían de todas maneras que clavar un pie y después tendrían que clavar el otro pie si fuera de esa manera. Si no, entonces los clavaban uno a la par del otro. Nervios. Tal vez algunos pensarán, bueno, ¿y qué pasa con las arterias? Tiene que salir mucha sangre. El clavo no lo permite. El clavo no permite el sangrado. Sí permite el dolor, dolor horrible, dolor espantoso, pero no salía sangre. ¿Por qué? Porque el mismo clavo no permitía esa hemorragia tan severa. Por eso les digo, siendo un castigo tan terrible, las personas se mantenían ahí días. No se desangraban inmediatamente, no, no, no. Era una forma de ejecución cruel, larga y dolorosísima.
Bueno, viene entonces el problema de las manos. ¿Qué pasaba con las manos? Otra vez, regresemos a las películas que hemos visto. Regresemos a las series que hemos visto. ¿Dónde es? Bueno, vemos aquí. Aquí es donde venía a clavarse, donde clavaban al crucificado, ¿no? Y aquí le vemos los ojitos. Y cuando vemos a Jesús resucitado, aquí vemos entonces los ojitos del Señor Jesús. Ahora hay un problema y es que esta parte no puede resistir el peso. No puede resistir el peso, porque aquí apenas lo que tenemos son unos cuantos huesitos rectos que se unen a los dedos. No vemos ningún macizo, no hay ningún macizo. De hecho, la articulación propiamente de la mano es solamente esta parte. Es algo pequeño y son varios huesos. No puede resistir tanto peso. Así que no es correcto pensar que aquí fue crucificado. Es cierto que hemos visto películas, bueno, aquí le crucificaron y le pusieron unos lazos. Los romanos no eran tan elocuentes y a veces les tocaba crucificar unos 50, unos 80. ¿De dónde iban a sacar tanto lazo? La crucifixión era muy práctica, muy objetiva y relativamente fácil. Otros entonces lo vemos que lo crucifican acá, que ponen los clavos acá. Como aquí era muy difícil, entonces lo vemos acá. El problema es que tenemos los testimonios de los evangelios donde el mismo Señor dice, mira mis manos, donde tengo la señal de mis clavos, mira mis manos. Entonces no fue en el brazo o en el antebrazo, no fue, sino fue en sus manos. Entonces, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar quedaría el correcto, el ideal? Si nos vamos a pensar en lo que sucede en los pies, y como dije, no hay al menos descubrimientos arqueológicos sobre qué pasaba con las manos, pensaría yo que tienen la misma lógica lo de los pies con las manos. ¿En dónde entonces quedaría mejor el clavo? Si nosotros fuéramos romanos, ¿en dónde quedaría? A lo mejor sería en la muñeca. ¿Por qué en la muñeca? Nuevamente, esta articulación y la articulación del brazo, en realidad el brazo se forma de dos huesos, al igual que con la pierna, solamente que aquí es cúbito y radio. Hacemos este movimiento gracias a ese radio, a ese movimiento de los huesos. Entre estos dos huesos es muy especial esa articulación porque lo que forman lo que forma esos dos huesos es una articulación se llama semiesférica, o sea que es circular, como que fuera un guacal, como que fuera un receptor. ¿Y qué es lo que reciben estos dos huesos? Lo que recibe es nuestra muñeca, o sea, los huesos de nuestra mano. Nuestra mano está formada de varios huesitos que lo que hacen es formar un cierto macizo que se encaja exactamente en esa formación de los dos huesos, del cúbito y del radio. ¿Qué pasaría si nosotros metiéramos un clavo entonces acá? Lo que pasaría es que el clavo no sale, ¿por qué? Porque ahí está toda la mano. No se viene para acá, ¿por qué? Porque ahí están los dos huesos recibiendo, siendo receptores. Bueno, pero estaría fácil de rasgarse. La verdad es que no. No estaría fácil de rasgarse. Tenemos muchas fibras musculares, todos los seres humanos, que empiezan en el brazo y terminan en nuestros dedos, con sus tendones y todo lo demás. Entonces, lo que tenemos en nuestra muñeca es muchas fibras muy fuertes, muy resistentes, que ciertamente sí son capaces de tolerar, de soportar nuestro peso. Yo diría que el lugar más apropiado, más apto para poder clavar entonces esos terribles tornillos sería en la articulación, es decir, en nuestra muñeca, acá. Por supuesto, tenemos muchas fibras, hay muchos tendones, hay diversas cosas y por supuesto también arterias, perdón. El sangrado es la misma historia. El clavo no permite que sangre demasiado.
Quedaba tan sellado, quedaba tan apretado que no había un sangrado terrible. Pero eso sí, había un dolor espantoso. En esta área tenemos nervios vitales muy importantes para nuestros dedos, para el movimiento y por supuesto son muy sensibles. Esto quería decir que el crucificado cada vez que movía sus manos, entonces sentía dolores espantosos. No tenía sangrado, no tenía hemorragia, pero sí sentía dolores espantosos. Cada vez que ponía sus pies o trataba de levantarse, que esto por cierto lo que hace es estimular la sangre que está en nuestras piernas y que suba, pero si estaba crucificado, sentía dolores espantosos. Cada vez que se levantaba, cada vez que se movía, cada vez que quería tomar una respiración. Esa es la crucifixión. Pero el Señor Jesucristo además fue flagelado, estaba perdiendo sangre. Para entonces, cuando va a lo que le llaman la vida dolorosa, el Señor Jesucristo ya había perdido mucha sangre, por eso ya no tenía fuerzas y por eso necesitó ayuda, alguien que le cargara la cruz. Lo dan testimonio los evangelistas. ¿Qué estaba pasando con el Señor Jesucristo? Lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo era que estaba perdiendo demasiada sangre. Eso es lo que le provocó sed, eso es lo que le quitó toda la vitalidad. Gota a gota el Señor Jesucristo estaba perdiendo la vida, su cuerpo. Y la única razón por la cual estaba resistiendo, la única razón por la cual él seguía vivo era en realidad porque tenía que ir a ser clavado en la cruz y tenía que resistir en esa cruz. Cada vez que el Señor Jesús levantaba sus piernas para poder tener un poco de estimulación, un poco de circulación de sus piernas, eran dolores espantosos que sentía en sus piernas. Cada vez que trataba de moverse, el Señor Jesús sentía dolores horribles en sus brazos, en sus manos. Y por supuesto, no olvidemos la llaga por el flagelo. La llaga quedó en contra de esa madera. Estaba pegada a esa madera y se los garantizo, no era una madera así como en la que ustedes se encuentran sentados ahora, lijada, barnizada, madera áspera, llena de puyas, que seguía abriendo y seguía abriendo la llaga del Señor Jesucristo. Mientras él más se movía para poder respirar un poco, más dolor venía a él, de su espalda, de sus brazos, de sus piernas. ¿Cuánto tiempo aguantó el Señor Jesucristo? Se los voy a señalar acá, no sé quiénes están apuntando. Está en Marcos 15, por eso quería utilizar ese texto. Marcos 15, 25. Marcos 15, 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Quienes vayan a apuntarlo, la hora tercera son 9 de la mañana. Lo que nosotros sabemos y nosotros conocemos como las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera. Vamos a avanzar en el texto. Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta. Cuando vino la hora sexta. Para quienes están apuntando, la hora sexta es las 12. Las 12 del mediodía. Hora sexta. ¿Ya iban cuántas? De la hora tercera a la hora sexta. 6 horas. De la hora tercera a la hora sexta. ¿Cuántas?
Tres. 3 horas, ¿no? 3 horas. Ahora, ¿qué pasa a las 12? Tinieblas. Tinieblas. Hubo tinieblas. Regularmente lo vemos representado por nubes, pero aquí no se mencionan nubes. Dice que hubo tinieblas, o sea, lo más parecido a un eclipse. Es lo más parecido. Hubo tinieblas sobre la tierra. Ahora, ¿se acuerdan los eclipses? Que los eclipses, por más oscuros que los vean, más o menos duran ¿cuánto? ¿20 minutos? Por ahí, exagerando. Aquí fue de 3 horas. Aquí fue de 3 horas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Por 6 horas. Por 6 horas estuvo el Señor Jesucristo ahí. Sí tuvo una tortura especial en la cruz, como lo acabo de describir, porque los crucificados no eran flagelados. Y además de eso, tomaban el vino con mirra. Eso era bastante común. Pero el Señor Jesús no lo tomó. El Señor Jesús recibió todo el dolor, sufrió cada clavo por usted. Siendo justo, pudiendo no solamente librarse de la crucifixión, sino además estando en la cruz también, poder salir de ahí, ordenarle a los clavos que lo soltaran, recuperar completamente el movimiento, su carne, su sangre, recuperarla, lo sufrió todo. Esa es la crucifixión. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo cuando fue crucificado? Lucas 23:34. Lucas 23:34. ¿Se imaginaron los clavos entrando en sus pies, en sus tobillos, más bien, y en sus muñecas? ¿Se los imaginaron? Pues ahora imagínense al Señor Jesucristo diciendo estas palabras, Lucas 23:34, y Jesús decía, vean qué importante es, no dice dijo, decía, o sea, lo dijo varias veces. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es nuevamente la calidad de nuestro Salvador, la grandeza de Él. Ni aunque le estaba metiendo los clavos, ni aunque fueron estos los que lo flagelaron, ni aunque lo escupían, lo odiaban, lo detestaban y pidieron, por supuesto, su crucifixión, Él todavía pedía perdón por todos estos. Está bien, había un propósito mayor. Se trataba de la salvación de todos. Está bien, pero Él era tan humano como cualquiera. Y era la respuesta que Él tenía contra todos aquellos que le insultaban. La respuesta era, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. ¿Cómo es posible que haya personas todavía que señalen a Dios como un Dios vengativo, como un Dios malvado, como un Dios miserable? Porque va a echar a las personas al infierno, va a echar a las personas a la condenación. ¿Cómo es posible que haya personas que tengan ese sentimiento y ese pensamiento sobre un Dios tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó completamente para nuestra salvación? ¿Cómo puede sentirse y pensarse de tal manera, de una manera tan horrible, tan despreciable sobre un Dios que mientras le están haciendo daño, Él dice, perdónalos? Ese es verdaderamente el carácter de Cristo. Un carácter sin odio, un carácter sin maldad, un carácter completamente apartado a nosotros. Cualquiera de nosotros, ¿cómo reaccionaríamos si nos hubiera metido un clavo? ¿Cómo reaccionaríamos con el primer golpe de flagelo?
Más adelante uno de los soldados dice, ya cuando Jesús murió, verdaderamente ese hombre era justo, verdaderamente era justo. ¿Quién pide perdón en medio de su misma muerte? Ni siquiera los que son culpables. Pero él ni siquiera era culpable, él era perfectamente justo. Me parece increíble también que haya personas que de verdad piensan que pueden hacer una obra superior para poder alcanzar la salvación, que pueden hacer una obra por sus mismas fuerzas para alcanzar su propia salvación. Una pregunta elemental sería, ¿se dejaría crucificar? Y mientras le están crucificando, diría, Padre, perdónales. ¿Verdad que no? No tenemos tan buen carácter, no tenemos tanto perdón. El único que perdonó fue él, porque él verdaderamente tenía el carácter de Dios y porque su obra verdaderamente es la única que puede purificar los corazones. Solamente él podía cargar nuestros pecados. Sin importar cuántos ángeles hubiera, ninguno podía venir y hacer esto. Ninguno podía venir y hacer esto. Ningún ser humano, sin importar qué tan santo, tan iluminado, tan conocedor sea, podía ser clavado en esa cruz, no tomar ningún somnífero, no tomar ninguna medicina, sino recibirlo todo, sufrirlo todo por 6 horas, soportando, resistiendo esas 6 horas. Ella simplemente podía dejarse vencer, podía rendirse completamente y ya estuve mucho. Pero ¿por qué tenía que soportar esas 6 horas? ¿Por qué tenía que atravesar esas 3 horas de tinieblas? ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque nuestros pecados estaban cayendo sobre él. Y porque él debía morir cuando ya recibiera todos los pecados. Y por eso resistió. Por eso resistió hasta el final y por eso dio hasta lo último de su sangre. El Hijo de Dios, que vino a este mundo no a ser maestro, lo fue. No a hacer cosas muy buenas, las hizo. Vino a cargar sobre su cuerpo, sobre esa cruz. Dice el apóstol Pablo, usa esta figura, clavó el acta de los decretos que nos era contraria, esa acta de los decretos donde estaba pecado tras pecado suyo y mío. Ahí, él lo recibió todo. ¿Cómo lo recibió? El Padre Celestial mismo, Dios mismo, fue quien cargó sobre él todos nuestros pecados. Versículo 6, capítulo 53 de Isaías. Uno que repetimos y repetimos y repetimos hasta el cansancio. Sobre él cargó todos nuestros pecados. Y por eso él debía resistir esas 3 horas, además de las 6 horas, de las 3 horas, perdón, las otras 3 horas donde no hubo tinieblas. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Y eso es lo que debemos presentarle al mundo. Eso es todo. Vean, hermanos, no se trata de leer mucho la Biblia. A veces nos perdemos mucho en esto. Leer, estudiar teología y esto y esto y esto y aquello. En realidad todo se centra en eso. No necesita conocer mucho, no necesita ni siquiera saber leer. Solamente necesita saber qué hizo el Señor Jesucristo por usted. Se dejó clavar, se dejó flagelar, dejó que cada gota de su sangre cayera sobre él y por supuesto dejó que el Padre mismo, el Padre Celestial, pusiera todos sus pecados sobre él. Eso es todo. No necesita señales, no necesita formas y mire qué forma tan patética de ver las cosas, ¿no? Además de eso,
Jesús necesita darle más señales y más pruebas de amor y más pruebas de salvación. Hay muchos así. Se les presenta el evangelio, se les presenta el plan. Yo quiero una señal. Yo quiero que me muestre algo. Ya fue suficiente y ya hizo suficiente. La cuestión de cada ser humano es cómo va a responder ante este sacrificio. Y de eso se trata la condenación. Y sí, también entra la condenación, incluso, perdóneme, pero también de sus familiares. Porque su salvación no va a salvar a nadie, ni una sola persona más. Si usted recibe a Cristo, usted le recibió, usted se va a salvar. Pero esas personas que usted tiene alrededor necesitan conocer y tomar su decisión. ¿Qué religión pudo haber hecho eso? ¿Qué otros actos de bendición? ¿Qué Virgen Santa podría haber hecho eso? Por cierto, María nada más estaba ahí entre las mujeres llorando. Eso fue lo único que pudo hacer en este acto tan importante para toda la humanidad. En el momento clave de la humanidad, Jesús estaba solo, totalmente solo, recibiendo todo pecado, cargando todo pecado y por supuesto lo iba a cancelar con su muerte. Cada ser humano tiene que definirse. Es que me lo explicaron mal. Es que no me lo hicieron entender. Es que yo no sé nada de la Biblia. Es que primero tengo que hacer cosas buenas para acercarme al Señor. Ninguna obra buena se puede comparar a la obra de sufrimiento y de sacrificio que el Señor, el Hijo de Dios, padeció en el Calvario. Y esa es la única forma que tiene para poder encontrarse con Dios. Quien rechaza a Cristo, rechaza su sufrimiento, rechaza ese regalo de Dios tan grande, rechaza esta obra y por lo tanto, por supuesto, merece y se irá a condenación eterna. Quiere intercesión por sus familiares, ore, interceda, pero que conozcan a Cristo. Entienda, ese es el apuro. Si mañana mueren, si hoy mueren y no conocen a Cristo, se acabó. Es esa la razón por la cual le decimos, venga, estudie, aprenda. No nos estamos ganando la salvación. Él la ganó por nosotros. Lo que usted tiene que aprender es cómo darle el mensaje a los demás, interceder por ellos y que el Señor llegue a transformar sus vidas. Esa es la razón. Si nosotros tenemos este lugar y necesitamos ingresos, pues por supuesto, es para que la gente siga escuchando el mensaje de salvación, que podamos tocar otros corazones, que mantengamos la fe. Porque hoy puede decir, yo creo, hoy tal vez se puede sentir sensible en su corazón, pero esa fe tiene que mantenerla hasta el final de su vida, hasta el final. No sirve ser cristiano solo de un año, ser cristiano de 2 años, ser cristiano de 5 años, ni siquiera de 20, ni siquiera de 30. Tiene que mantener su fe hasta el final de su vida. Y toda nuestra fe, hermanos, como hijos de Dios que somos, toda nuestra fe depende de este evento que acabo de describir, toda nuestra fe. Usted tiene que servir a Cristo a causa de esto que hizo Él, a causa de eso. Usted tiene que mantenerse gozoso, feliz, contento, porque el Señor Jesucristo recibió todos sus pecados, todas sus maldades. Él ya le dio respuesta a todos sus problemas. Esa es la razón de estar feliz y contento. La razón del cristiano para estar feliz y contento no es porque tiene casa o porque no tiene casa, por eso está infeliz o deprimido. Ya tiene a Cristo, ya lo tiene todo. Él sufrió cada dolor para que usted no lo sufriera.
Él fue tratado de esa forma tan horrible para que usted y yo no lo fuéramos. En eso se define el cristianismo. ¿Qué voy a hacer hoy por él? ¿Qué voy a hacer mañana por él? ¿Qué voy a hacer pasado por él? Y en eso interviene la salvación de todas las demás almas, que se les presente a este crucificado, que fue el único que pudo cargar todos nuestros pecados y lo canceló todo en su cruz. En él creemos y en él confiamos hasta la muerte. Cuando le presentaron a Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, le presentaron a Policarpo, ¿no te da miedo el fuego? Esto era para matarlo, él iba a ser mártir, fue martirizado. ¿No te da miedo el fuego? Te voy a quemar, le dice el gobernador. Yo no le tengo miedo a ese fuego. Yo no te le tengo miedo a ese fuego que tú me presentas. Ese fuego arde por un poco de tiempo nada más. Al fuego que yo le temo es el fuego eterno, al fuego de juicio, al fuego de condenación, un fuego que no se apaga nunca, del cual el Señor Jesucristo me libró. Que el Señor haya tocado sus corazones, hermanos. Y sigamos adelante, perseverando, esforzándonos, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, merece más de nuestro esfuerzo. Que el Señor